También queremos darle espacio a esto gracias a Agustín Benelli, quien es director de Poetic Education for the World, para conocer detalles justamente de esta iniciativa, educar a través del mundo con la poesía. Bienvenido. Bueno, un gusto, Conci, Corny, de estar acá nuevamente en TVU para dar a conocer esta actividad que se va a comenzar a realizar en Nueva York primeramente el día 5, para luego en realidad dirigirnos a Londres, donde se va a realizar por primera vez en la historia de la región del Biobío, que es un festival que se hace acá, se va a hacer durante 3 días en la Universidad de Londres. Luego voy a estar en Oxford desarrollando, al igual que en Nueva York, una FIT-BB Session. FIT-BB es la sigla de Festivales Internacionales de Poesía del Biobío. Y luego en Roma también vamos a tener en la Embajada de Chile allá en Roma otra FIT-BB Session. Y el objetivo es difundir nuestro modelo de trabajo en el aula, acá en la región del Biobío, como un ejemplo a seguir fuera de Chile, puesto que la poesía lamentablemente en todos los países en general no tiene mucho atractivo para los estudiantes, porque el modo como llega es demasiado académico o académico, entonces no se entiende que se trabaja con mentes de niños o juveniles y eso requiere un trabajo especial, que lamentablemente en general los profesores de lenguaje no están preparados por las universidades. Entonces, el festival tiene como objetivo difundir también la idea de un nuevo poeta, porque necesitamos en el fondo que los poetas en el mundo... Las nuevas generaciones se vayan actualizando también. Cuando hablamos de nuevo poeta estamos hablando de la autoconstrucción de los antiguos, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. En el nuevo poeta con una conciencia de que debemos pedirle, en este caso por ejemplo a la UNESCO, que ella solicite a los países miembros que tengan educación poética, porque la UNESCO es el ente de la ONU mandatada para preocuparse de la educación, ya que los países lamentablemente no han tenido una preocupación por la educación poética. Creemos que la UNESCO podría ayudar para que los países en general del mundo bajen entonces esta propuesta de la educación poética, porque es necesaria la educación emocional de los jóvenes, es necesario el desarrollo cognitivo a través de la poesía, en este caso de la lectoescritura de la poesía. Y queremos conocer también a las nuevas generaciones de poetas, a estudiante y poeta Catalina Tapia. Catalina, un gusto que nos puedas acompañar también esta mañana. Esta tarde ya. Sí, ya tarde. Sí. Oye, sí, la experiencia desde tu vereda también, la motivación, la inspiración también para la creación de estos textos, lo que se va dando con... Verlo desde otra manera, no verlo como desde el aula tradicional, clásica, como señalaba Agustín, desde tan académico que de repente quita un poquito la atención, sobre todo de las nuevas generaciones. Claro. Bueno, Agustín interviene en varios colegios con este programa, en el cual me incluye obviamente el Colegio República de Israel. A partir de eso yo me empecé a conectar un poco más con la poesía, ya que antes tenía un interés, pero no se llegaba a materializar, por así decirlo. Pero tras esta intervención y la forma en la que se abordó, dado que había muchas clases que incluían la poesía, pude como inmiscuirme en este mundo y empezar a producir mis propios textos, finalmente. Sí, queremos también conectar cómo es ese proceso de poder no solamente incentivar a través de estos espacios a las nuevas generaciones, sino que cómo se hace, cómo se arma esta opción de poder ir ayudando a construir la poesía desde, por ejemplo, la primera infancia, desde ya las chicas y chicos un poquito más grandes. ¿Cómo se hace ese proceso para encantar desde pequeños a las nuevas generaciones que obviamente quieren empezar a disfrutar de lo que es la escritura, la poesía y toda esta corriente? Hay un detalle que la academia ha obviado. La academia se preocupa por los poetas, por la obra literaria de los poetas, pero se olvida cómo los poetas realizan su obra. Y es una cosa muy experiencial, es una cosa que tiene que ver con la vida del poeta. Entonces, lo que nosotros pretendemos que los estudiantes puedan, digamos, iniciar un viaje en una experiencia con sus propias vivencias
y las lleven al papel. Es lo que hace el poeta. Entonces, que en el fondo jueguen a ser poetas sin querer nosotros hacer más poetas, porque nuestro interés es que ellos vivan el proceso escritural de la poesía, porque ahí está el desarrollo cognitivo, ahí está el desarrollo emocional, está el desarrollo de la personalidad, el desarrollo del pensamiento crítico. Hay una cantidad de valores que se pueden obtener a través del desarrollo de la escritura del poema enorme, y es lo que la educación a nivel mundial ha olvidado. Entonces, en esa cosa tan pequeña se puede lograr, o con ese proceder, ¿no es cierto?, entusiasmar. Y sobre todo cuando podamos iniciar todo este proceso en la sala cuna, cuando los bebés escuchen la melodía del poema, luego imagínense si paso a paso todo el trayecto de la básica a la media va a ser una necesidad finalmente que va a ser orgánico, parte de su crecimiento. Exactamente, una cosa psicobiológica que sería desarrollada y no en este momento atrofiada. Lamentablemente pasa eso. Agustín, ¿y cómo se viene toda esta gira? Porque claro, del Biobío estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, y de llevar toda esta experiencia, pero también empaparse de la experiencia internacional, pero siendo un ejemplo de lo que se hace acá en la zona. Sí, bueno, en este momento yo cuento con el apoyo de la Corporación Cultural Teatro Pencopolitano, pero también de la Embajada de Chile en Italia y la Embajada de Chile en Londres. Y los amigos poetas de Nueva York, donde se inició de alguna forma Poetic Education for the World, donde vi la necesidad de mostrar esta experiencia de la región del Biobío al mundo, y entonces por eso tenemos esta oportunidad de por primera vez tener el festival en Londres. Importantísimo. Catalina, si nos pudieses también ir contando lo enriquecedor que ha sido para tu vida también, el poder vincularte con el mundo de la poesía, el poder ocupar tiempo libre en escribir, en ir conectando también con sentimientos, con mundos distintos, y con toda esa magia que muchas veces la poesía nos entrega. Claro. Bueno, a raíz de esta intervención, y disculpen lo redundante, pero es que fue significativa dentro de mi proceso para comenzar a escribir. Primeramente, yo sentía como un interés pasajero, algo simple, pero me interesaba mucho la música. Y a partir de ese interés, como que yo empecé a conectarme un poco con el lenguaje más poético y a producir mis propios textos. Entonces, en tal caso, igual como que la forma en la que se ejecuta esto dentro del aula, porque, a ver, nos reuníamos en círculo, se rompía este esquema de mesas cuadradas, así como que todos prestando atención a un profesor. No, eso se rompe. Ahí todos estamos ahí reunidos para conversar sobre nuestra experiencia y ver más o menos cómo podemos abordar la poesía dentro de nuestras propias vidas. Ha sido un proceso súper enriquecedor en el sentido de que, primero, nunca había visto la poesía como un medio de expresión, hasta hace muy poco en realidad. Porque finalmente es una disciplina artística, pero rara vez se lo hace ver como tal. La música, el arte son tremendamente infravaloradas, pero ahí está la poesía para eso. Sí, me gustaría también, ¿qué se dan en tu círculo cercano? En la casa, con la familia, con las amistades, porque, no sé, ayer que hablamos de Harry Potter, se me viene como, tenemos un mago en la familia, acá es como, tenemos una poeta en la familia. Claro. ¿Cómo se da? ¿Hay algún vínculo también con la familia de incentivarte desde chiquitita o nace netamente acá con esta conexión cuando llega Agustín y realiza estas intervenciones? No, obviamente igual hubo un poco de intervención de mi familia, mi mamá sobre todo, mi abuela. Ellas me trataron de inmiscuir dentro del mundo de la lectura, pero antes de tercero, segundo medio, principalmente yo me dedicaba a puro leer narrativa. No mucha poesía porque de la forma en la que se enseñaba en el colegio no me llamaba tanto la atención. Sí. O sea, lo típico que enseñan acá en Chile, así Nicanor Parra, Gabriela Mistral, que, o sea, son autores tremendos, pero en ese momento yo no entendía lo que trataba de transmitir su poesía. Pero, claro, mi mamá está al tanto, obviamente, seguramente me está viendo. Hola, mamá. Y sí, igual me incentiva, obvio. Trata de apoyarme si quiero algún libro, si necesito alguna recomendación, una acotación.
ella siempre está disponible para ese tipo de cosas, Oye, obviamente. Disculpa, ¿y alguna recomendación que nos puedas hacer tú de acuerdo a lo que está pasando con la poesía actual? Porque claro, yo creo que nos quedamos Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y como que lo que nos enseñaron en el colegio y nos falta un poco harto, la verdad, acercar esto a la comunidad común y corriente, como lo hablamos siempre acá. Nos quedamos con lo tradicional, pero también lo que está pasando en la actualidad, pues. Claro. Chile tiene hartos poetas talentosos, contemporáneos, que se acercan un poco más a algo más digerible, por así decirlo, para el común de las personas, en el sentido de que ahora está bastante de moda la poesía más cotidiana, por decirlo de alguna manera. Sí. En todo caso, igual eso se aborda bastante desde la propia música. Claro. Así que, en el fondo, todos tenemos un acercamiento a la poesía. Sí, Agustín, si podemos entregar un mensaje final y extender esa misma invitación que hace Connie de poder decir, la gente tiene que atreverse de repente a consumir cultura, a consumir textos poéticos. Pucha, que bien hace, ¿no? Poder ir leyendo. Ese lenguaje que muchas veces, como bien dice, de los autores chilenos a veces es complejo cuando son más chicos, pero luego se va entendiendo. Y para que así obviamente exista esa invitación. Yo creo que, claro, hay muchos que sobreviven a la experiencia del establecimiento educacional y siguen atentos a lo que podría ser el acercarse a la poesía, pero yo lo que recomiendo es que el sistema educacional chileno se dirija hacia el aprendizaje profundo a través de la escritura del poema de los jóvenes. Eso cambiaría Chile, sin duda cambiaría la sensibilidad de Chile. Y lo desarrollaría de un modo distinto. Y también que Chile se atreva y que nos acompañe con esta propuesta a la UNESCO para que nosotros de alguna forma lideremos este modelo que está en práctica acá en la región del Biobío, que no es algo teórico, sino que es algo real. Un ejemplo de ella es Catalina y otros jóvenes que a través también de los medios de Radio Universidad de Concepción hemos dado a conocer. Sí. Y entonces yo creo que ese es el desafío, que la educación chilena ponga atención a esta actividad. Esta actividad es muy rica y nuestra experiencia con los directivos de los establecimientos educacionales es encontrarse o descubrir algo y decir por qué nos olvidamos de la poesía cuando es tan poderosa. Sí, bueno, agradecerles por estar aquí, por entregarnos un pedacito de toda esa experiencia y de estas actividades que sin duda enriquecen nuestro contenido como medio de comunicación, ¿verdad, Connie? Absolutamente, desearte éxito en esta gira y obviamente la invitación para cuando ya terminen estos cerca de 20 días nos puedas comentar cómo te fue y todo el recibimiento que hubo también en Estados Unidos y en Europa. Ok, será un gusto volver por acá. Sí, Cata, mucha suerte en este camino también. Es un placer tenerte aquí. Un placer igualmente. Y nosotros nos separamos